Ya sabes que para mí hablar de lo que está pasando en el mundo, en el país, en la ciudad, en nuestras vidas, siempre será importante para mí. ¿Podemos contar lo de la gallina? Con mi caldo de gallina. Con mi Caldo de gallina. La gente que me conoce sabe que soy de dormir muy poco, pero yo siempre digo que yo trabajo por las causas en las que creo. Yo siempre he sido de las mujeres que he trabajado por los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes, de las mujeres. Y de alguna forma con tanta presión, con todo lo que uno quiere tal vez arreglar lo macro y dejar tal vez no lo mínimo, sino lo pequeño, lo de nicho, para poder tratar de solventar lo macro, uno se olvida desde dónde viene y hacia dónde tiene que ir. Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy tengo el honor de tener por tercera vez a una destacada consultora y estratega electoral con más de una década dedicada a profesionalizar la política en el Ecuador. Como directora de GJ Consultora, ha liderado iniciativas innovadoras que buscan reivindicar la política desde el servicio y el arte de lo posible, enfocándose en las personas y las causas que lo representan. El día de hoy, como digo, por tercera ocasión, tengo el honor de presentar a Grace Jiménez. Grace, bienvenida, ¿cómo estás? Amigo querido de mi vida, muchísimas gracias. Como siempre, para mí es un honor. Yo contentísima de estar nuevamente en tu casa, en estos micrófonos, en tu espacio. Ya sabes que para mí hablar de lo que está pasando en el mundo, en el país, en la ciudad, en nuestras vidas, siempre será importante para mí. Estabas resentido contigo. Yo sé que estabas resentido, perdóname, ya te conté. De hecho, no lo puedo contar en vivo, pero fue un pequeño accidente, pero de verdad fue accidente. ¿Podemos contar lo de la gallina? Con mi caldo de gallina. ¿Cómo estás? O sea, ya estamos en el tercer mes del año, pero ¿cómo se te ha presentado este 2025? Yo creo que el 2024 fue muy caótico para todos. Fue un año más pendejo que la pandemia para mí, pero ¿cómo te sienta a ti este inicio de año? Que bestia, ahora que tú dijiste una década trabajando en política, que bestia, dije, no me había dado cuenta de eso. O sea, yo siempre digo, llevo bastante tiempo en política, pero que bestia, sí, más de 10 años en esto. Bueno, yo creo que he de ser de las pocas personas en el mundo que tiene la suerte de amar lo que hace y de vivir para ello, ¿no? Este 2025 ha sido complejo para personalmente, profesionalmente, pero sobre todo políticamente. Ha sido un año muy duro para el Ecuador, ha sido un año muy duro para el Azuay, pero sobre todo un año muy duro para las mujeres. Estaba leyendo las noticias antes de ayer, una niña de 3 años falleció, le mataron en Guaquillas. Y esa es la realidad con la que nos despertamos todos los días. Las niñas, los niños, las mujeres estamos indefensas en este país, pero también en Latinoamérica se están dando una regresión de derechos tan complicada. Tú verás lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Estados Unidos, y espero que en el Ecuador no pueda pasar eso, ¿no? Yo siempre digo que el Ecuador es el segundo país donde les obliga a las niñas a parir, que es el más violento de Latinoamérica, no por la crisis de inseguridad, que también es parte sino por la falta de atención a las niñas y a las mujeres. Ha sido un mes complicado sobre todo por el alto grado de mujeres que han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres. Y ha sido un año complejo para quienes hacemos política, porque ya de por sí ser política en el Ecuador es muy riesgoso. Ser mujer, feminista y política es casi un delito. Siento que, bueno, más allá de la experiencia que te respalda, no dejamos de ser seres humanos que tienes la experiencia, como digo, que está contigo de lado, pero te afectan ciertas cosas a la final del día, ¿no? Desde tu expertise y todo lo que has manejado durante todo este tiempo, ¿cómo evalúas tú la gestión política de Daniel Noboa en este ya 2 años, puede ser, año y medio, más Sí, año 9 meses más o menos. Sí. ¿Cuáles crees que han sido sus aciertos, sus errores? Evidentemente, si me preguntas a título personal, para mí es más errores que aciertos, una gestión pésima, pero me gustaría que tú, con tu análisis un poco más a profundidad, me ilustres un poquito de lo que ves tú. La gente que me conoce sabe que soy de dormir muy poco, pero yo siempre digo que yo trabajo por las causas en las que creo.
llego a espacios en los que se permitan que las construcciones, los sueños de mujeres, de gente que no ha tenido las mismas oportunidades o que no ha vivido desde los privilegios, puedan desempeñarse en gobiernos o en campañas electorales, que tengan la oportunidad de verdaderamente cambiar la vida de la gente. Es difícil. En lo que estamos viviendo en la política actual ecuatoriana es muy difícil, pero sí hay ciertos líderes que de alguna forma, por decir los líderes, de alguna forma ven a la política como un servicio público. Claro que me afecta todos los días porque, de hecho, y te voy a ser totalmente infidente, creo que todo en la vida se da por algo y este Mercurio retrógrado nos está dando tan, que yo te contaba, ha estado bastante complicada. Yo trabajo para un gobierno cercano, seccional. Yo, aparte de ser campañas electorales, también hago comunicación de gobierno, gobernanza. Y ha sido tan complejo la administración que de lo único que pueden hablar en este caso, en mi caso, ha sido de mi vida personal, de la forma en la que uno vive su vida al final, o buscar tan estúpidamente la manera de atacarte por ser mujer desde tu dignidad, desde lo que es tu privacidad, ¿no? Y me han dado duro, bicho, me han dado súper duro. Y me duele porque sé que por razones como estas muchas mujeres han dejado la política, han salido de la política, han preferido dar un paso al costado y no recomendar nunca más la política. Yo vivo violencia política de género, pero eso no me impide o no va a ser una razón para que yo deje la política. De hecho, creo que me ha demostrado que todavía me falta mucho y que tal vez estoy desenfocándome de lo verdaderamente importante que son los derechos de las niñas y de las mujeres. Creo que todo esto que me está pasando de alguna forma, primero es la falta de criterio de la oposición tan rancia que tienen ciertos politiqueros, porque ni siquiera son políticos. La falta de capacidad de poder hacer una democracia o una política correcta desde los debates, desde los argumentos, desde el desarrollo como tal de un discurso, o si es que no estás de acuerdo, lo planteas, pero siempre en el marco del respeto. Y también muestra la pobreza de sus almas y de sus corazones al meterse con una mujer que prácticamente está haciendo su trabajo. Y que lo está haciendo muy bien. Bueno, no prácticamente, no. Prácticamente no, que lo estás haciendo. Que estoy haciendo mi trabajo. Entonces, claro, con ciertos errores, como en todo, ¿no? Con ciertas falencias, con ciertas falta de recursos, falta de a veces también la capacidad operativa, pero lo estamos haciendo bien. Y eso me ha permitido, como te digo, estos golpes de alguna forma. Me permitió volver al camino. Yo siempre he sido de las mujeres que he trabajado por los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes, de las mujeres. Y de alguna forma, con tanta presión, con todo lo que uno quiere tal vez arreglar, lo macro y dejar tal vez no lo mínimo, sino lo pequeño, lo de nicho, para poder tratar de solventar lo macro, uno se olvida desde dónde viene y hacia dónde tiene que ir. Y yo creo que todo esto que está pasando es un recordatorio para regresar al objetivo de cuando yo inicié en política. Yo decía, voy a crear GJ por 3 razones. La primera, por darle voz a la SUAY. Siempre los analistas y los consultores políticos siempre han sido de Quito y de Guayaquil. Ha sido muy centralizada la política. Segundo, porque quiero profesionalizar la política. Tú ves mañana cualquiera se hace un curso en Paint o en Canva y se creen asesores, estrategas, o que lo saben todo y no, uno se prepara. Bicho, yo me levanto todos los días a escuchar la radio a las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Leo todo el tiempo. En la noche, las pocas horas que tengo o que me restan de todas las actividades que tengo, leo todo el tiempo, cosas que son de política, cosas que no son de política, pero me preparo. Y eso también nos falta mucho a los liderazgos de las mujeres como tal. Y tercero, por ser mujer. Las mujeres necesitamos espacios en todos los sectores, pero sobre todo en la política, porque la política es lo único que te va a permitir cambiar la forma de ver las cosas. Hoy la política está siendo utilizada por el crimen organizado, está siendo utilizado por
por el poder económico de ciertos actores políticos, el Ecuador se está convirtiendo en la hacienda de la familia más poderosa de este país. Ojalá no me manden del país como a la alondra, pero en eso se reduce el análisis que tú me planteas de cómo está la política en el Ecuador. Hay una frase de Lanja Bernal que te quiero leer, que fue que dio una charla en Guayaquil la semana anterior, que estuvimos invitados a la Cofradía de la Perla. Sí, te vi. Sí. Y ella dice, ¿no? En el Ecuador se buscan presidentes, nos sobran candidatos, pero nos faltan líderes. Nos faltan líderes y lideresas también. Entonces ha sido unos últimos años complejos para el país. Primero por el retroceso en materia de derechos, segundo por el estancamiento en materia económica y tercero por la falta de criterio en el manejo de la seguridad. Y eso ha hecho que hoy el Ecuador que haya dejado de ser un Estado de Derecho. Y piensas también, a ver, yo no me acuerdo cuando subimos un video con el Rafa que hablábamos acerca de la corrupción y ahí proponía más que un análisis político sistemático de lo que está pasando, sino más bien un análisis personal, que siento que a la final los gobiernos que tenemos son un reflejo del pueblo y los problemas que tiene el gobierno son los mismos que tiene el pueblo, solo que a gran escala, ¿no? Porque a la final estamos como, o el gobierno, los actores políticos están bajo ¿Sigue nomás? Sí, tranqui, Dani. Están bajo la lupa de amplificar estas situaciones. Sofía, no le contestes. No. Yeah. Entonces, siento que la corrupción, hay un texto de Leonardo Hernández Walker que dice bobos o vivos, ¿no? Que a la final del día el individuo ya llega fracturado al poder, producto de un sistema que ya está roto, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta de que la sociedad, o más va por ahí mi análisis y a ver qué piensas tú, que vivimos en una sociedad hoy día completamente idiotizada, completamente bajo el manto de las redes sociales, de las noticias de microondas, un poco también desde este pensamiento crítico precario, sino más bien condicionado por la sociedad del espectáculo. Entonces no me sorprende que un candidato como Daniel Noboa haya ganado las elecciones, porque a la final responde a la mayor parte de la población que es del Ecuador, que es el 40%, si no estoy mal, de los jóvenes que ya tienen derecho al voto, ¿no? Entonces, claro, ves a la mayoría de gente, cuando hubo este paso de Daniel Noboa a la segunda vuelta, mucha gente empezó a hablar de él por su carisma, por su pinta y porque era joven. Entonces, a la final del día estábamos sujetos como a este efecto halo de como es guapo y medio habló bien, debe ser un buen candidato. Entonces, de alguna manera siento que la política se ha convertido en un show, netamente. Entonces, no sé si también lo ves como algo estructural a la situación política que estamos viviendo hoy en día. Claro que es estructural. Mira lo que ha pasado en Alemania. Los grandes ganadores de las últimas elecciones es los conservadores y la ultraderecha. ¿Por qué? Porque en el país, en el mundo, en Latinoamérica, aparte de repetir la historia, hoy la gente está buscando por algo distinto. Y no necesariamente, yo te planteo un tema ideológico, pero hoy el ciudadano busca votar por el distinto, por el diferente, por el que está tan alejado de la política tradicional. Por eso ves a un Donald Trump totalmente diferente a hace 9 años, que está siendo llevado por un joven de 21 años, que es su hijo, y que es su principal asesor y estratega, y le dice exactamente a dónde tiene que ir, a qué espacios tiene que ir y cómo captar ese voto de los latinos y de los jóvenes, a pesar de todas las medidas complejas que está tomando con referencia al tema migratorio. Mira lo que está pasando con Milei. Mira cómo entró a Washington con Elon Musk, con una sierra, que demuestra ese ímpetu que de alguna forma tenemos todos los jóvenes de querer comernos el mundo, pero por las razones equivocadas, ¿no? Eso es lo que está pasando en el Ecuador. Todavía no estamos preparados para un liderazgo tan fuerte o tan disruptivo como el de Milei, pero si al final tú le planteas y ves qué es la política en el Ecuador, es TikTok y redes sociales.
O sea, yo siempre digo, no, la política sin, la comunicación sin política es netamente marketing y yo soy marketera. Entonces, le está faltando política al país, a la gobernanza, pero sobre todo al tema electoral, a las campañas electorales y a cualquiera de las dos. Siempre te han dicho que, y está en los libros de política de las campañas electorales, que tienes que mostrarle a tu candidato o candidata cercano, para que pueda de esa manera mostrarse empático y que sea como tú. El problema es que cuando se abusa de ese recurso y se piensa menos en lo que se tiene que hacer, que es gobernar, tener un proyecto de país a mediano a largo plazo y sobre todo tratar de ordenar la casa, que está muy desordenada como tal el país, empezando desde lo económico hasta un tema de convivencia, que es el tema de la inseguridad, pierdes el enfoque y te dedicas solo a informar en redes sociales. Y como se está abusando tanto del recurso, la gente dejó de mirar lo distinto y está solo viendo lo que te llama la atención, lo que te deja enganchado, lo que es chévere y lo que conoces. Es por eso que hoy, por ejemplo, es la primera vez en la historia del Ecuador, desde el regreso a la democracia, en que 2 candidatos obtienen más del 80% de votación. Los 2 candidatos, porque estuvo siempre polarizado, porque fue la narrativa desde un inicio, porque además eran los 2 candidatos que conocía la gente. No había nada más. Y obviamente, aparte de la crisis de partidos que tenemos y aparte de la falta de representación de proyectos de país, porque tú sabes que los partidos en el Ecuador son de alquiler y es más fácil sacar una cita en el IES que un partido, es más fácil sacar un partido político que una cita en el IES, en el Ecuador. Entonces, te alquilan los partidos como alquilarte un vestido para una fiesta. Entonces, todo ese sistema que está roto, esa estructura violenta en la que estamos viviendo en sí, los jóvenes, las mujeres, en general todos, las familias como tal, y a eso súmale la ruptura del hecho de que tu padre, tu hermano, tu hijo tenga que emigrar en condiciones inhumanas y tengan que padecer por el desierto del Darién, y que aún así tengan que seguir trabajando para poder pagar una deuda y que están con el miedo de poder ser deportados. Todo ese sufrimiento que las familias hoy tenemos radica en ya no creer en la política y votar por el que más asome. Eso es a eso se ha reducido la política en el Ecuador. Es como un love bombing de redes sociales. Más o menos así, claro. Y desde tu perspectiva, a ver, entonces, bajo esa premisa, entonces no escogen, los candidatos no son los mejores para gobernar, sino los mejores para ganar elecciones. Exactamente, por eso ahí voy a un poquito a decirte, y ojalá no me maten mis colegas, pero la política es eso, show. Totalmente. Pero debería ser un show con criterio, estructurado, muy bien planificado. Lo que estamos viviendo hoy es un show mediático, coyuntural, de polémicas, y que no resuelve las necesidades de la gente. Porque si vas a hacer show, plantea un gran proyecto, como por ejemplo cuando Lula salió de la cárcel, él planteó un proyecto de país para Brasil, para gobernar. Ganó la presidencia y hoy para mí está siendo uno de los mejores gobiernos. ¿Y sabes qué? Enfocado en la política social. Sacó muchísima gente de la pobreza. Aparte tiene un proyecto de vivienda y aparte tiene un proyecto social enfocado en recuperar a los jóvenes de las favelas y darles oportunidades, pero no oportunidades solo educativas, sino también de empleo. Y eso no significa que no tenga que sentarse con Macron, y eso no significa que no tenga que unirse con diferentes líderes que no son de su misma línea política, pero que de alguna forma, como saben decir aquí en Alazoy, con las 2 manos se lava la cara. Porque una cosa es tu coherencia ideológica y otra cosa es la política con la que vas a gobernar. Una cosa eres tú como candidato y otra cosa eres tú como presidente. Eres un presidente de todos. Y eso es lo que no está pasando tampoco en el país, ni en ningún país en Latinoamérica. Pero de alguna manera por eso nacen los partidos políticos, ¿no? Como, a ver, al haber una cantidad abrupta de gente para un país, bueno, pongámonos en contexto de Ecuador, 18 millones de personas.
es complicado que cada persona le conozca directamente al candidato, ¿no? Entonces los partidos de políticos, los partidos de masas nacen, ya no importa la persona, sino la ideología. Ujú. Desde tu perspectiva, ¿por qué hay esta polarización? Juan David Acurio, que es una persona que admiro muchísimo, tuiteó luego de las elecciones de la primera vuelta algo que me caló muchísimo, que decía los de la sierra votaron por por los de la derecha, los de la costa por todos sus muertos. Así es. Entonces, de alguna manera ya la gente a veces ya no, siento yo que no está votando ni siquiera sino en base a lo que tú dijiste hace un momento, al miedo, a la desesperanza, de por favor, a ver. Lastimosamente, hoy en día, si opinas en contra de Daniel Noboa, te encasillan rápido como un correísta. Y Sí, si opinas exactamente. del correísmo o en contra del correísmo es porque eres de derecha. Pero las cosas, me parece un concepto muy populista de parte de la gente. Y sobre todo un concepto muy básico para la Exacto. política. Y claro, y es como Muy reducir todo a satanizado, eso. reducir a nada. Pero si es que yo hablo con una persona, por ejemplo, de la costa, él me dice, yo me baso en los hechos. O sea, hace tiempos en ese gobierno de Correa estaba mucho mejor que ahora. Obviamente voy a votar por algo que vaya en contra de lo que evidentemente me está haciendo mal. Netamente una experiencia individual de esa persona, pero desde tu análisis, ¿por qué esta polarización? ¿Por qué esta división tan grande? Porque hoy en día ya no se trata ni siquiera izquierda-derecha, sino ya es todos contra todos y el país está completamente fracturado y fragmentado políticamente hablando. Verás, 3 cosas de esto. La primera, la gente ya no vota por partidos, vota por personas. Por ende, están desapareciendo los partidos tradicionales y los partidos políticos. Tú recordarás que de los grandes perdedores de estas elecciones es el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, que evidentemente no pintaron nada en el panorama electoral. Segundo, el gran desafío hoy de la política en el Ecuador es cambiar el voto del en contra de o no permitas que te conviertas en por la esperanza, por la tranquilidad, por la ilusión de tener mejores días. De hecho, la palabra futuro, creo que una vez lo conversamos, la palabra futuro era la palabra que más se repetía cuando uno hacía un análisis de data en Latinoamérica frente a unas elecciones, porque la gente ve en las elecciones una esperanza o una oportunidad para que vengan días mejores. Entonces el desafío hoy de las 2 candidaturas es dejar de decir vota en contra de para que no te conviertas tal cosa y darle razones importantes e invitarles a soñar y darles campañas inspiradoras a la gente, que no lo están haciendo ninguno de los dos. Y tercero, lamentablemente, sí puede que la realidad sea lo que tú dices, ¿no? Tú te acordarás, yo me acordaré, tenemos un pasado que sea mejor, pero más del 48% de los jóvenes no vivieron ese pasado. Claro. Entonces, ellos no saben cómo fue eso. Seguramente sus padres recordarán, pero tú también tienes que hacer un análisis de lo que fue el correísmo antes y después del 2009, después de la constituyente. El correísmo ha tenido grandes aciertos, pero asimismo ha tenido grandes desaciertos. Y eso ha impedido que hoy, salvo por esta campaña bastante amplia que ha sacado Luisa González, han subido a 10 puntos y han roto de alguna forma ese techo que tenían, que es la mejor, digamos, el mejor porcentaje luego del 2017 con Correa y con Moreno. Pero aún así todavía tienen un techo. Porque como te digo, hay jóvenes que no vivieron ese pasado y hay gente que no recuerda, que no olvida los desaciertos. Entonces va a ser una elección primero, hoy por hoy, está muy cerrado. O sea, cada voto cuenta. O sea, tiene una diferencia de 19,000 votos. O sea, lo que es Paute. Lo que es Paute. Dependemos de Paute. Dependemos de Paute. Primero. Segundo, se ha polarizado no ideológicamente. Yo ahí sí tengo algunos ciertos, digamos, matices con algunos colegas, porque claro, dice, está polarizado correísmo, anticorreísmo. Mentira. El correísmo y anticorreísmo siempre ha sido 21, 22%. El problema es que hoy ha sido una polarización coyuntural. Es una oposición en donde yo puedo ir a votar por Luisa, pero no soy correísta. O puedo ir a votar Noboa porque no quiero que gane el correísmo, pero eso no me hace noboísta. Me hace que voto por el menos malo.
Entonces, eso es una oposición coyuntural del momento, de lo que vive, porque como no conoces más y en el Ecuador no se ha planteado una tercera vía, porque desde las últimas elecciones el correísmo siempre ha sido la opción. Claro. ¿Ya? Entonces no hay una tercera vía. Con Yacu Pérez no se planteó una tercera vía. Con el movimiento indígena hoy no representa una tercera vía, porque al final sacó el 5%. Eso quiere decir que aunque el 20% es el voto indígena en el Ecuador, no significa que ese 20% va a endosar a una de las dos candidaturas, porque además está dividido. ¿Y qué crees que se requiere para plantear una tercera alternativa? Porque a la final, como tú dices, claro, o sea, hay las opciones, pero no es viable, o al menos la gente no lo ve así, sino es como que seguimos polarizados, o sea, más bien sería como que buscar un camino tripolar y trazar otro camino, pero ¿por qué crees que no ha pasado eso? Porque la gente vota por el distinto. Uh-huh. La gente necesita algo distinto, pero ese distinto tiene que ser con propuestas, con respuestas a la gente, con acciones, con coherencia. Si tú revisas este rato, les invito a los que nos están viendo este rato, entra propuestas para segunda vuelta de candidato Noboa y de la candidata González. No te va a salir absolutamente nada porque no tiene. Porque se han dedicado a la pelea, se han dedicado a los ataques de odio, a las campañas negativas. Hoy tú vas a ver en las redes sociales pautado más campañas negativas en contra de tal persona, porque significa tal cosa, y no un video que forme como tal una propuesta y que diga, vea, nosotros vamos a hacer esta hoja de ruta en los próximos 3 meses para que tú y tus hijos puedan vivir en paz y no tengan miedo de que sean secuestrados, como al señor le pasó aquí en Totoracocha la semana anterior, para que tus hijos tengan acceso a una educación, pero una educación de calidad. Y sobre todo, tú acabas de ver la semana anterior, acaban de firmar el presidente Noboa un decreto en contra de la ideología de género. Es un retroceso terrible para el Ecuador. ¿Por qué? Porque hemos logrado grandes avances, como declarar en el 2016 la tipificación del femicidio. Uh-huh. El 2018 la ley de erradicación de violencia contra las mujeres. Está yéndose en contra de lo que la mayoría de los jóvenes también creen que son las causas. Uh-huh. Y esas causas están siendo de alguna forma eliminadas. Y dime dónde están las compañeras feministas, dónde están las organizaciones de mujeres, dónde están los jóvenes evitando que eso pase. Uh-huh. Pero, a ver, chuta, es que esta frase, creo que era de Michel Foucault, corríjame si me equivoco, pero él decía que para entender la realidad básate en los hechos. Uh-huh. Es como que yo te digo, ahorita está haciendo un solazo, me vas a decir, estás loco, está nublado, ¿no es cierto? Un poco sí. Sí, entonces a la final del día, para entender la vida, o sea, hay que basarnos en lo evidente. En lo que vives. En lo que estás, exacto, viviendo. La gente no habla de lo que ve, sino de lo que vive. Exacto, entonces hay una evidencia que nos dice en todos sentidos, incluso con respecto a Daniel Noboa, que está haciendo las cosas de una manera que obviamente no están bien. Porque hay mucha gente todavía que sigue defendiendo y que a la final está en un porcentaje por encima del techo de, como tú dices, en este caso de Luisa González. O sea, ¿por qué la gente sigue confiando en él? Hay un estudio que se sacó en el Ecuador hace 3 meses de qué busca el ecuatoriano. Y hay un arquetipo del 54% que la gente quiere un protector, un padre, un proveedor, un cuidador. Entonces, si tú comparas con el pasado reciente que teníamos de Guillermo Lasso, que no tomaba decisiones, que no sabía de nada, que no conocía como tal el Estado, y viene una persona que al final eso sí hay que reconocer, que tiene liderazgo, que plantea el alza del IVA, que es algo que ningún presidente casi lo ha logrado hacer. A Moreno tuvimos unas movilizaciones las más fuertes en la historia del Ecuador en el 2019. Elimina los subsidios, declara a los 27 GDOs como terroristas, se mete en una embajada, le quita la vicepresidencia a Verónica Abad, a una vicepresidenta legalmente, pero posesionada. Entonces tú dices, aunque robe,
pero hace las cosas. Tiene carácter. Tiene carácter. Tú sales a la gente y le preguntas, ¿por qué vota? Primero, porque es que no hay más. Eso te dice la gente, porque no hay más. Segundo, porque sea como sea, sí les ha puesto en orden a la política. Y tercero, porque es guapo. Pues no te plantean y te dicen porque me va a dar educación, no te habla de por qué no te dice la gente, y para que veas cómo ha hecho tan buen trabajo en marketing, no en política, en marketing, no en gobernar, en marketing, en sus redes, en su marca como tal, que la gente no le dice que ha subido el IVA al 14%. La gente no te dice que el presidente fue el culpable del manejo de la crisis del tema eléctrico. La gente no te dice que él ha sido el culpable de que hoy casi un poco más y se venda y se regale todo el petróleo de nuestra corona, que es Sacha. La gente no te dice eso. Primero, porque no está dentro de las necesidades de la gente. Pero, y segundo, porque dice, o sea, es que pobrecito, no es culpa de él, pues. Él viene arrastrado todos los problemas que viene a ser, y que también cómo puedes hacer. Claro. En 2 años, ¿qué puedes hacer? Totalmente. Algo que va a ser totalmente distinto si es que gana los 4 años. Ahora, ¿cuál es el temor de la gente también que gane el correísmo? Y eso te lo digo por análisis cualitativos que nosotros hemos hecho en la consultora. Lo primero que te dice la gente es, ojalá no venga con sed de venganza y no se dedique a gobernar. Lo segundo, que regrese Correa. Y lo tercero, que se queden 20 años más. Ese es el miedo que tiene la gente. Entonces, ¿cómo lograr eso? Ya obviamente ya los equipos de campaña harán. El Daniel Iboscos es uno de mis grandes, yo conozco, grandes amigos. Fue mi profesor en la maestría en la Cabildo José Cela. El Roberto Isurieta también, el estratega del presidente Noboa, el presidente candidato Noboa, fue mi profesor en la George Washington. Un gran profesional, los dos grandes profesionales, pero que al final no le están metiendo política. No le están metiendo política a la campaña, porque solo quieren ganar. No quieren arreglar los problemas del país. Es que, a ver, es que bajo esa premisa, claro, a la final del día, tú mencionabas algo hace un momento, que solo es botarse mierda unos candidatos contra los otros, y bajo un análisis incluso, a ver, por ejemplo, ¿no? Reduzcámoslo a una familia. Si yo le veo a mi papá y a mi mamá peleando por el poder y no por un afán de que la casa esté bien, algo está pasando. Algo está pasando, claro, ¿no es cierto? Es. Entonces yo pienso que realmente ya no, ni siquiera el debate, o sea, yo vi media hora del debate y me cansé. O sea, me pareció una estupidez. Sí, no. Entonces, a la fin... El debate vicepresidencial fue de mucha altura. Honestamente, eso no lo vi. Tienes que verte. Fue, de hecho, uno de los mejores recursos de comunicación o herramientas para las democracias, ese debate vicepresidencial de altura, con propuestas, con criterios. Justo. ¿Y sabes qué? Liderado por mujeres. Justo eso iba. O sea, no hay propuestas. O sea, simplemente es ¿y usted qué hizo? ¿Y usted qué va a hacer? O sea, es tirarse mierda todo. O sea, a la final uno si estudia, por ejemplo, un poquito la historia y es donde surge la democracia y cómo eran los debates antes en la antigua Grecia, al final era debatir en serio por un bien en común. O sea, por buscar el bien del pueblo, o sea, el poder del pueblo, y a la final ahí los políticos o los líderes políticos no se elegían por voto, sino por sorteo. Porque al final yo no te elegí, y el rato que tú no cumplas tu cargo, chau la fan. O por familia, o por apellido, así llegaban a la política. Pero pues, de alguna manera, o sea, el debate era, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son tus propuestas? Es que en el Ecuador no hay debate. Exactamente. Ni debate político, ni debate en la academia. ¿Qué están haciendo las universidades para mejorar la política en el país? Exacto, justo eso iba. Entonces, a la final hay un problema de base también. Pero por supuesto que hay un problema estructural porque le minimizaron a la política. En el Ecuador se redujo la política al TikTok. O sea, te vuelvo y te repito, la política... Esas son las fuentes ahora. Por supuesto, o sea, de verdad yo también te soy honesta. O sea, ¿cómo revivir una gallina? Pero la verdad, por eso me choca tanto todo lo que como estratega, como consultora, como asesora me pasa. Porque yo sí, o al menos cuando decidí hacer política, yo todavía yo sé que no voy a cambiar el mundo,
pero sí puedo seguir profesionalizando la política, porque tú necesitas profesionalizar algo para entender el por qué, el cómo y hacia dónde vas, ¿ya? Ujú. Y por eso me conmueve, o sea, me da, estoy contrariada, porque debemos ser de los pocos consultores, estrategas, de los cuales yo admiro muchísimo, como el Santiago Nieto, el Jaime Durán Barba, que tienen una política social en una campaña electoral o en un asesoramiento político. Es decir, te enfocas, metes política. ¿Qué es meter política? ¿Qué es tener la política clara? Enfocar qué es lo que están buscando las mujeres, enfocar qué están buscando los jóvenes, enfocar cómo mejorar la calidad de vida de las jefas de hogar, cómo hacer que los migrantes regresen al país. Eso es tener política, eso es poner sobre el debate de una campaña electoral o sobre una administración o una gobernanza respuestas a los verdaderos problemas de la gente. Porque, oye, bicho, sí es la política un buen negocio como tal, ¿no? Pero el trabajar por causas es lo que te permite dormir todas las noches. Yo no duermo mucho, pero lo que me permite estar en paz en la vida. Y es por lo que me molesta a veces, porque tengo la suerte de yo elegir con quién trabajar. Y yo ya veo a ciertos candidatos o ciertos líderes que te dicen, ya no sé, ya hago lo que sea, si me quieres póngame a bailar, hago lo que sea, pero quiero ganar. No, no es ganar. Es dejar un legado, dejar un proceso de cambio. Por eso yo siempre digo, yo no trabajo por administraciones, yo no trabajo por personas, yo trabajo por proyectos políticos. Uh-huh. Y por eso me ha generado tanto ruido que la campaña hoy en el Ecuador sea solo por ganar, así sea por un voto para llegar al poder. Algo que sabemos hacer con Rafa, siempre con respecto a nuestros videos, por ejemplo, estamos haciendo algo y yo le digo, oye, ¿qué tal si hago esto? Y la pregunta de él siempre es, ¿harías eso así cotidianamente? Y digo, no, dice, entonces no lo hagas. Entonces me resonaba mucho eso con la política, porque en serio, ¿cuántos de esos manes que estaban bailando en TikTok lo harían si no fuera por una presidencia? Así es. Entonces creo que yo digo, no, no hace falta tener un poquito de criterio para darnos cuenta de que obviamente son gente que están enfermas solo por el poder. Porque al final eso es lo que quieren. Síndrome de ubris, dice Jaime Durán Barba. Porque al final, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es tu afán de llegar allá? Plata tienes, por eso estás teniendo un partido político. Y ese es uno de los criterios que mucha gente tiene para votar. No, él ya tiene dinero, güey, de ley va a gobernar. No, ya no va a robar. No va a robar, es como que no se trata de eso únicamente. Y también hay un tema que quería tocar contigo, porque no sé si lo tocamos en el segundo o el primer episodio que habíamos hablado, creo que fue en el segundo, que el candidato que resuelva el tema de la inseguridad va a ser el que tenga asegurado la presidencia. Fue el caso de Noboa, ¿no? Que como tú dijiste, entró con mano dura, entró sorprendiendo a todos, entró con esto de la embajada de México, el discurso y todo. Super pro. Exactamente. Nada de anti. Pero, ¿cómo ves tú? O sea, hoy en día Ecuador ya a nivel de los ojos internacionales, digamos así, ya está siendo muchas veces calificado como un narcoestado. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Crees que es algo real? Pero por supuesto, bicho, yo te había dicho ¿cuándo fue nuestro primer podcast? Sí, 2021, 22. Sí, antes 2021. De las elecciones de los alcaldes fue. Antes 2021. Yo estaba trabajando ahí en la Secretaría de Derechos Humanos. Uh-huh. Entonces, ahí a la institución como tal le plantearon, digamos, le delegaron o le designaron el tema del sistema de rehabilitación social, el director del sistema de rehabilitación social. Entonces, a nosotros, a los equipos de asesores, nos tocó aprender de todo, ¿no? De cómo se manejaba la política de rehabilitación, de cómo se manejaba el tema de la violencia y por qué habían tantos jóvenes dentro de los centros de privación de libertad. Y eso es una política restaurativa como tal, ¿no? Como plantear una solución a las masacres que se vivieron en el 2021. Y ahí nosotros ya teníamos un informe donde decía que el país estaba tomado por el crimen organizado y que estaban los niños y los jóvenes siendo reclutados. Se puso una alerta, de hecho, a la CIDH de que habían graves vulneraciones de derechos dentro de los centros de privación de libertad, pero sobre todo a los jóvenes, porque el hecho de quitarles la educación,
y de no plantearles un proyecto de vida decente, coherente, eso también es un crimen. Entonces, y además, todas las más de 300 muertes de las personas dentro de los centros de privación de libertad es un crimen de Estado, porque el Estado tiene la garantía de cuidar esas vidas. Por eso se llama centros de rehabilitación, pero se supone que se tienen que rehabilitar. Hoy son universidades del crimen, en realidad. Y después, ¿qué será? 2022, Sí. Se declaró al Ecuador como uno de los países donde estaban invirtiendo el crimen organizado y donde ya se habían formado en ese entonces eran 16 grupos de delincuencia organizada, en donde había ingresado el Tren de Aragua, la mafia albanesa, y se estaban formando los grupos como los Tiguerones, los Lobos, que hoy ya son de los más importantes grupos delictivos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, no es que hoy somos un narcoestado, siempre lo fuimos. Y nadie lo alertó, y nadie lo planteó, nadie lo resolvió. Pero ¿sabes qué es lo que más me duele? Que a nadie le importó. Porque pensaban que las muertes dentro de los centros de privación era mejor que se maten, pues, que se maten entre ellos. Pero son jóvenes, eran personas que realmente le estaban pasando mal y que por errores de la vida como tal... Claro, y es un discurso que la mayoría de gente fuera de la cárcel y no únicamente representantes políticos decía. Obviamente un representante político no te va a decir eso, pero gente en la calle decía mejor que se maten entre ellos. Pero me parece una total estupidez, obviamente, y reducir nuevamente la política a algo tan simple. Pero a ver, el discurso de todos los candidatos es mano dura contra el crimen organizado. Con nosotros ni un crimen, a todos mano dura, mano dura. Ese es el discurso de todos los candidatos. Obviamente no es viable. Nos damos cuenta de que no, pero a nivel político, desde tu experiencia, de todas estas cosas que hemos hablado tanto en el 2021-22 y que han desencadenado como en aquellos escenarios obvios que iba a pasar si no se hacía algo al respecto, hoy en día, ¿cuál sería la vía para corregir o intentar al menos aplacar todo lo que ya está pasando? Yo no soy una experta en seguridad, pero me encanta muchísimo el tema, asisto a muchos cursos, pero sobre todo escucho a grandes mujeres que también se dedican al estudio del crimen organizado y la seguridad. Y ellas dicen y ellas establecen, ¿no?, que para parar el crimen organizado en el Ecuador es necesario primero atacar al lavado de activos, a la economía circular. ¿Por qué? Porque el crimen organizado está invirtiendo en las elecciones, está invirtiendo en negocios, emprendimientos de spa, equipos de fútbol, y también le está invirtiendo al Estado. ¿Y de qué te digo al Estado? Porque se están creando empresas constructoras, financistas de obras, clústeres de constructores, empresas de áridos y pétreos y todo este material que también atrae la minería ilegal y que nuestra zona del Austro es totalmente conocida por ello. Y se está moviendo todo el dinero ahí. Entonces, lo primero que tienes que hacer en un país dolarizado como el de nosotros es detener el tema de lavado de activos. Y tenemos una institución, la UAFE. El problema es que la UAFE también está tomada por el crimen organizado. Entonces, cuando tú detengas el circular, lo segundo es una política restaurativa, es decir, recuperar a los jóvenes y a los adolescentes que están metidos en el crimen organizado porque no tienen otra oportunidad de vida o porque tal vez no tienen otro camino más que seguir el de sus hermanos mayores o el de sus padres que también viven en círculos de violencia, porque el Estado no llega a ciertos lugares donde viven ellos, porque no hay asistencia social, devolverles al sistema educativo. Es de lo más importante. Y tercero, una política ya como tal, una política criminal que plantee la delincuencia desde dos aristas. La primera desde la seguridad ciudadana, que es la delincuencia común, y la segunda que es ya combatir el crimen organizado como tal, la desarticulación de las bandas y obviamente la ejecución de la política pública del sistema de rehabilitación social, que en general esa política establece que tengas trabajo adentro, que puedas estudiar adentro, que tengas medicina, que tengas acceso a todos los derechos que deberías tener por ser libre. Yo decía en un discurso presidencial que se emitió cuando se planteó la
la política pública del sistema de rehabilitación, las personas privadas de libertad han perdido su libertad, pero no su dignidad. Esa política pública no ha sido ejecutada jamás. 0% de ejecución. Es porque evidentemente no hay una estrategia planteada contra la seguridad, contra la inseguridad. Y eso me resuena mucho con esto de la final el materialismo histórico que propone Marx, ¿no? Que a la final si no puedes cambiar a una persona sin antes cambiar las condiciones materiales en las que vive esa persona, ¿no? Entonces, mucha gente, por ejemplo, tiene este discurso, al igual que como esto de que se maten entre ellos, de que no deberían tener derechos y todo eso. Y hace días escuché una frase full bacán que me resonó muchísimo, que decía, si Bruce Wayne hubiera pagado impuestos... Él es Batman, ¿no? Exacto. Yo soy muy mala con eso, amigo. Dice, si Bruce Wayne pagara impuestos, Batman no existiría. Porque Batman existe por los Jokers que existen debido a causas estructurales y faltas de oportunidades que hay. Entonces surgen muchos guasones y muchos delincuentes. El Joker para mí, la primera, la segunda me quedé decepcionada, pero la primera es la realidad, o sea, es lo que vive Latinoamérica y el mundo. Y sobre todo es una crítica, ¿no? a la democracia estadounidense. Y me parece tan fuerte, pero sobre todo tan real. Porque si te fijas, por más que estés en un país de primer mundo, un país de tercer mundo, un país de quinto mundo, un país de... Todas las personas están viviendo exactamente lo mismo. La falta de atención a la salud mental, la falta de atención a la salud como tal y sobre todo la falta de acceso a una vida digna. O sea, y todo ese sistema que te obliga a ti como tal a condenarte o a hacer cosas que no quieres hacer, es lo que está pasando con los niños y los jóvenes de este país. Están obligados a que su única opción sea el crimen organizado. Claro, y a la final es lo que hablábamos en el podcast anterior, que si es que yo tengo que morirme de hambre, o al menos tengo la oportunidad de que acá en esta banda me están dando seguridad, protección y probablemente una oportunidad económica, no me queda de otra. O sea, al final, si me haces elegir entre morirme o intentar sobrevivir de esta manera, voy a irme. Que además es lo que conoce. Esto. Hay una canción de Canserbero que habla precisamente donde una disyuntiva de escoger una vida de crimen y otra que no. Entonces él dice acá, nada que perder, pero mucho que ganar. O sea, acá me voy a morir, acá tal vez también me muera. Pero al mes tengo una oportunidad de mejorar la calidad de vida que tengo hasta este momento. Entonces, por eso me caló mucho esta frase, porque al final, claro, si Bruce Wayne pagara impuestos, Batman no existiría, porque ahí sí pudiésemos hablar de igualdad de oportunidades, pero ¿cómo hablamos de meritocracia cuando la línea de partida no es la misma para todos, ¿no? Y estamos... O sea, no sé cómo lo ves tú en este sentido, pero sí veo que hay mucho populismo también a esto de fortalecer los militares y que los militares salgan a las calles, cuando vemos que la respuesta es completamente inocua. Sí hay una realidad, o sea, sí hay un déficit de la fuerza pública como tal, o sea, sí falta más policías como tal en el país, sí hay una falta de personal, sí hay una falta de capacitación a ellos en materia de derechos humanos, sí falta todavía recursos para que ellos puedan combatir el crimen organizado. Hace 3 días en Azogues, en menos de 24 horas, se produjeron 12 asaltos, pero a mano armada, sí, joyerías, casas, viviendas, por 2 razones. Primero, porque no sé si tú sabías, muy pocas personas creo que saben que hace un mes trajeron a 30 personas privadas de libertad, de las más, digamos, potentes, de los más fuertes, a Turi. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa eso? Que como se mueve el cabecilla, se mueve toda la red y toda la organización. Y además en Azogues también se trasladaron a personas privadas de libertad. Entonces es una cárcel un poquito más, digamos, más tranquila, pero igual es un centro de privación. Entonces toda la red del crimen organizado se está movilizando ya a las ciudades intermedias, a las ciudades pequeñas. ¿Por qué? Porque necesitan de alguna forma volver a plantear su territorio, que no es solo la venta de droga, es las vacunas, la extorsión, que es netamente no un tema económico, sino un tema de territorio. Entonces, tú vas y preguntas qué pasó con los policías
redujeron a 30 policías, 2 días antes de que pase esto. Entonces, ¿cómo tú cuidas de una ciudad de 78,000 habitantes con 15 policías y con una red amplísima del crimen organizado y con un centro de privación de libertad en la misma zona y a 15 minutos de Cuenca? Entonces, como no hay una política de seguridad, una política integral para combatir la inseguridad, pasa estas cosas, cometen estos errores, se hacen estos cambios y obviamente el crimen organizado funciona mucho mejor, ¿no? Claro, pero también, o sea, totalmente de acuerdo en esa idea. Sin embargo, también siento que no ha habido una buena respuesta de parte de, por ejemplo, los militares. Y mucha gente comenzó a criticar su proceder porque pasó esto, por ejemplo, de los chicos de las Malvinas. Los 4 de las Malvinas. Exacto. Entonces, ¿cómo gestionar esto para que las Fuerzas Armadas intervengan de manera óptima? Respetando también los derechos de los ciudadanos y que no se convierta en pasarme de un lado que, perdón la palabra, que me valga verga la seguridad del país, a un abuso de poder, que es lo que vimos que pasó con los 4 chicos de las Malvinas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que ese tema ha sido de los más duros que a mí me ha tocado vivir, leer, analizar, hablar. De hecho, muy pocas veces lo he hablado dentro de los análisis políticos. En unas entrevistas te preguntan, ¿y usted qué piensa? ¿Y esto le va a afectar al presidente para las elecciones? No se sabían ni los nombres. Sí, pero más allá de no saberse ni siquiera los nombres, es el hecho de no entender que el hecho de que tengas tatuajes, de que vivas en una zona lejana, que no tengas acceso a educación, a salud, no te convierte en criminal. Y que seas de otro color, que tengas otro color de piel, no te hace ser un delincuente. Y eso ya no nace desde la política. Eso ya nace desde tu integridad como ser humano, de cómo tú fuiste educado y cómo quieres que sea tu vida como tal. Entonces, hay mucha gente que en redes sociales, que es el círculo rojo, ¿no? Que hablaba a favor y en contra de los chicos, que qué hacían los chicos a las 3 de la mañana, que son delincuentes, que estaban robando, lo que sea. Nada justifica que esos niños no hayan sido detenidos legalmente. O sea, nada. Ellos, por último, ya si estaban cometiendo un delito, por supuesto que tenían que detenerles, pero llevarles a las instituciones competentes, no tenían por qué hacer todo lo que hicieron. De hecho, Álvaro Bermeo, el vocalista de Guardarraya, en una entrevista, no me acuerdo, creo que era para Ingobernables mismo, decía que, ok, o sea, bacán, si es que es verdad en el caso de que estaban robando y toda la vaina, yo nunca... palabras textuales de él decía, no sabía que la pena de muerte estaba aprobada en el Ecuador. Y no sabía que estaba aprobada, ni siquiera ha pasado por un juzgado, exacto, sino así, de la noche a la mañana y en 3 horas. Ajá. O sea, para mí tocarle al tema de los 4 de las Malvinas no solo es doloroso, sino es indignante. Y creo que de esas son de las cosas que el Ecuador no olvida. Nosotros hemos visto crímenes de Estado en Argentina, hemos visto en Chile, todos esos procesos duros que han tenido que vivir y que todavía les vemos a las mujeres, a las madres de la Plaza de Mayo buscando a sus hijos. Yo me imaginaba en eso, en esta familia. Al menos lograron enterrar a sus hijos. Hay mucha gente, don Pedro Restrepo murió sin saber qué pasaba con sus hijos, aunque al final creo que sí supo, pero nunca se hizo justicia. Y es probable que de los 4 de las Malvinas tampoco se haga justicia, porque el sistema está roto y porque el sistema está corrupto. La estructura como tal es débil y es frágil. Y la respuesta a la inseguridad no es la militarización, no es la mano dura, sino, miren, en El Salvador todos los días hay madres afuera de los centros de privación esperando que puedan salir sus hijos que no tienen delitos penales y que solo por el hecho de tener tatuajes o estar en la calle a las horas que no eran, por un toque de queda, están siendo retenidos. Si no, pues mandemos a todos y volvamos a hacer una república. Aunque bueno, ya quieren hacer una constituyente, pero esa no es la solución. La solución viene de mucho más abajo. Y la única forma que lo puede resolver es la política, pero la política de verdad, la política que resuelve, la política que te plantea hojas de ruta, la política que tiene acciones, no la política marquetera que vemos ahora. De las 2 candidaturas. Miremos China, lo que está pasando en China también es una buena opción política. Así digo, es. ¿No? Ahí se las dejo ahí a cualquier por candidato. Si acaso quieran.
¿Ves quizá alguna similitud? O sea, porque al final cometemos los mismos errores a nivel social, ¿no? Muchas de las cosas que han estado pasando, y a mí me despertó esto cuando pasó con los 4 chicos de las Malvinas, un recordatorio, yo no lo viví, obviamente ni siquiera nací allá, pero cuando en el gobierno de León Febres Cordero. O sea, a la final, cuando lo poco que me dieron en la escuela, porque tampoco es que te enseñen la Así historia es, como claro. debería ser, y lo poco que mi abuelo, que es un apasionado de la política, pues entonces, gracias a quizás su educación, pues me hacía reminiscencias a la época de León Febres Cordero, ¿no? Cuando surgen todos los grupos como Alfaro Vive. Entonces, ¿no, a ti te suena quizá un poco lo que está pasando ahora con esa época de la historia del Bicho, te Ecuador? pido por favor que no des ideas. Seguramente alguien va a ver y va a proponer en la asamblea. Es lo más lo probable. más probable. El Ecuador no está preparado para muchos cambios, pero sobre todo no está preparado para seguir perdiendo a más gente. El Ecuador no necesita que más gente siga desapareciendo, siga muriendo, siga siendo asesinada, siga desapareciendo. No, el Ecuador no está preparado para eso. Por ende, jamás estará preparado para tener estos grupos élites de seguridad y de restablecimiento de la paz. Me parece que tiene que ser mucho más profundo. Me parece que podemos todavía solventar algunos temas de país, como planteando, no leyes, porque el Ecuador es el país que más leyes tiene, pero el que menos las promueve o las cumple. Pero yo creo que todavía podríamos plantear desde el Ministerio de Educación hacer, por ejemplo, un análisis o un diagnóstico, una caracterización de cómo hacer que los niños que hoy no tienen acceso a la educación, que son 300,000 niños, vuelvan a la escuela. Cómo hacer que todas esas escuelas del milenio que están botadas y que están ya caídas porque ya no hay los profesores para que les puedan educar, puedan ser nuevamente reestructuradas y sean salones de aprendizaje. Yo creo que todavía podemos hacer. Yo tenía un proyecto súper chévere y yo decía, la única forma que el Estado tiene para entrar a las casas cada 10 años son los censos. Es la única oportunidad como tal que el Estado puede llegar hasta la última casa del rincón más grande, que es a 16 horas en lancha donde los guaraníes, en nuestra zona intangible. ¿Por qué no hacemos que todas las psicólogas que hay en el país, de las instituciones como tal, acudan con una persona que hace el censo, que mientras te toman los datos estadísticos, económicos, una psicóloga esté viendo cómo se encuentran los niños y las niñas, si están siendo abusadas, si tienen alguna deficiencia, si no están siendo utilizadas en redes de trata, porque todo eso tú puedes saber. Para eso son psicólogas, trabajadoras sociales. Lamentablemente el censo fue un fiasco y evidentemente nunca se pudo dar esa propuesta para poder entender mejor cómo cambiar la generación o cómo recuperar la generación que viene. Nuestra generación ya está con esto que estamos viviendo. Ya nos toca vivir esta ola de delincuencia, esta ola de peligro, esta ola de seguir rezando a más personas que están siendo asesinadas. Pero ¿qué vamos a hacer para las próximas generaciones? Para mis hijos, los hijos de mis hijos, para tus sobrinos, tus sobrinas, para los jóvenes que después de 10 años volverán a ver. ¿Qué vamos a hablar, bicho, en 10 años de la siguiente década? O sea, ¿cómo vamos a hacer para que esas generaciones no vivan lo que nosotros estamos viviendo? Y que sí se puede resolver desde la política y sí se puede resolver desde el Estado. Por eso yo siempre estaré en contra de la política rancia, de esa política enferma, de esa política que tiene dañado el corazón, porque lamentablemente la gente actúa como está su corazón, como está su mente. Entonces, y cuando tú quieres hacer un proyecto y cuando quieres cambiar la vida de la gente, desde el asesoramiento, desde atrás, desde atrás de las cortinas, te atacan por querer hacer mejor las cosas. Esa es la política con la que tenemos que combatir. Yo pensé y te juro, bicho, dije, no, yo voy a renunciar y voy a regresar a hacer mi objetivo que te decía, que era seguir hablando de los derechos de las mujeres. Pero no, me voy a quedar porque el hecho de irme también es darle la razón. Y me voy a quedar
para seguir trabajando y seguirles demostrando que la política de la buena todavía existe y que aunque hablen todo lo que hablen de las mujeres en especial, porque no se van a meter con un hombre porque son de la misma calaña como tal, con la gente con la que trabajan, y enseñarles cómo se hacen las cosas y cómo se hacen las cosas en política. Decías algo también importante, Grace, que a la final del día hay una familia que está haciendo de Ecuador lo que le da la gana. Y no obstante, también quisiera saber cuál es tu análisis con respecto a eso, porque a la final fue como que decirle Ecuador tenga a los gringos, aquí está mi país, de alguna manera, ¿no? ¿Qué opinas Vos tú quieres hacer que no me den la visa, que me quiten la visa. De alguna manera Estados Unidos ha siempre ha intentado estado. fortalecer la relación, entre comillas. Estados Unidos siempre ha estado en el Ecuador. Estados Unidos, sí, totalmente. Pero Estados Unidos, o sea, para mí es ese buller de los más débiles, entre comillas, porque mira lo que pasó con Ucrania y con Zelensky, lo que pasó en la Casa Blanca. O sea, a la final, Estados Unidos no hace nada gratis. Absolutamente nada. Nadie. Entonces, ¿cómo ves esta nueva, más que propuestas, estos nuevos vínculos que está estableciendo Ecuador con Estados Unidos? Ay, yo creo que esto no tiene que sacar en el podcast, por favor. Pero, a ver, desde los 90, Estados Unidos está en la política antidrogas en Colombia. Dime qué se ha resuelto. Nada. Exactamente. Claro. Lo mismo pasa con Ecuador. Exactamente lo mismo. Y no te voy a decir más porque ahí está resumida en eso. Claro, o sea, al final cogimos un barquito con 2 toneladas y pasan 20 más acá. O sea, al final, claro que sí. Yo por eso pienso que tener esta idea hollywoodesca de que Estados Unidos salva al mundo nos ha hecho bastantísimo daño. O sea, al final creo que uno cuando entiende un poquito la historia también se da cuenta que la Segunda Guerra Mundial se disolvió gracias a la Unión Soviética, no a Estados Unidos. Pero claro, Estados Unidos hizo Hollywood, digo, hagamos Pearl Harbor, una película bien bacán, y nosotros quedamos como héroes del mundo. Entonces, yo creo que lamentablemente volvemos a lo que estábamos hablando en algún punto, ¿no? La política se volvió un reality show donde vemos todo reducido a un TikTok, a lo que vemos lamentablemente hoy en día también en redes sociales, pero que incluso detrás de redes sociales hay intereses políticos. Lo que pasó en las elecciones hace 4 años atrás también, cuando ganó Donald Trump igual. Con esto de Facebook. O sea, al final del día ya no hay una democracia, ya no hay una libertad realmente. Ya estamos viviendo una tecnocracia de alguna manera. En realidad, claro que sí. Y creo que el panorama político, al menos a título personal, no me resulta tan esperanzador. Sin embargo, no significa que no haya cosas que hacer. Desde tu trinchera, digamos, ¿qué propondrías a nivel social y a las personas que nos pueden escuchar? ¿Cómo no flaquear de alguna manera? Porque alguna vez alguien me dijo, yo también era como tú, revolucionario, toda una persona de 50 años. No voy a decir quién es. Pero fue como que yo también era así, tenés afán de cambiar el mundo, pero te vas a dar cuenta luego que no hay nada que hacer. Y es como que, no, brother, ¿cómo no, o sea... Yo creo que siempre hay algo que hacer, pero me gustaría escucharte a ti. ¿Cómo no perder esa esperanza también? Estados Unidos siempre ha sido ese país de lo aspiracional, ese país de la gran manzana, claro, lo ideal, la democracia mucho más de alto nivel, el debate de alto nivel, la Casa Blanca. Aparentemente, ¿no? Así es. Claro. Y por eso, de hecho, en el 99... y en los últimos años ha sido el sueño americano. De hecho, por eso se llama el sueño americano y que muchos de nuestros migrantes salieron buscando ese aspiracional. El problema radica en que tú no te vas de turismo, radica en que te vas a trabajar y vas a vivir un sueño americano que no es real. Y se desarticulan las familias y el Ecuador queda reducido al país que no nos dio la oportunidad de seguir junto a mi familia y un país al que no me dio la oportunidad de trabajar. Eso es Estados Unidos para el Ecuador. Tristeza, ruptura, desarticulación de familias, de jóvenes que no conocieron a sus padres y de madres que perdieron en la frontera de sus hijos.
Creo que eso es Estados Unidos para nuestro país, o al menos para nuestras familias. Todas las familias en el Ecuador al menos tienen un conocido o un familiar que ha migrado. Con respecto a lo segundo, ¿no? A lo que planteas de cómo fallar y no morir en el intento. Exacto. Como tú y como yo, este rato, sábado, ya está oscura, ahora sí, ya está oscura. Ya 7 de la noche. 7 de la noche. Seguramente podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, pero estamos hablando aquí de política y un poco poniendo nuestras visiones y lo que creemos que podría ser mejor. Seguramente, no sé cómo fue tu día, pero el mío no fue muy alentador. Y te soy honesta, dije, hoy no le puedo fallar el bicho por tercera vez, porque a las guerreras también a veces nos toca bajar las armas, porque a veces son muy pesadas. En mi caso, desde mi trinchera, regresar al objetivo común, darle voz a las mujeres, seguir pensando, trabajando, organizando estratégicamente cómo profesionalizar la política, haciendo cursos, talleres. Yo hice un diplomado maravilloso donde el Daniel Iboscus fue profesor, para que la gente entienda la política desde lo político, no desde lo marquetero, desde lo comunicacional, sino que la política no es subir un TikTok, que la política no es subir una nota de prensa, que la política no es vestirle a tu candidato juvenil para que se vea juvenil. La política es mucho más profunda. La política es plantear soluciones a lo que hoy necesita la gente. Y tercero, obviamente, darle el cantado a todo el país, que la voz de Grace Jiménez, bueno, feminista, cuencana, analista política, pueda estar en los lugares más importantes, en las entrevistas más importantes del Ecuador y de Latinoamérica. Ya cuenta. No, creo que es importantísimo eso porque al final, el otro día, no sé si lo viste, pero subió un video sobre la autoayuda. Veo todo. De hecho, pedí el número de tu amiga, la Maga. Maga claro, era, cierto, claro que le escribimos, claro. pero por supuesto. Saludos a la Manguito. Subí un video donde criticaba mucho estos libros de autoayuda desde la falta de conciencia de clase, ¿no? Y obviamente el video, afortunadamente mucha gente lo vio, lo escuchó, y la mayoría de comentarios era tanto para dar un mensaje político. Y yo decía, es que todo es política. Todo es político. Y si es que tú te quieres desentender de la política, ok, lo puedes hacer, pero igual te afecta. O sea, si quieres no hables de política, pero no te va a afectar. No puedes desentenderte de la política. Exacto, o sea, ya, créetela, que puedes hacerlo. Que eres apolítico. Pero no, ni cagando, porque al final las decisiones que toma la mayoría de la gente que sí está interesada en política te va a afectar de alguna manera. Entonces, por eso para mí estos espacios son muy importantes y quería tenerte nuevamente aquí porque a la final para mí es una conversación para mí netamente personal y a la gente que le pueda servir y un poquito también como que actualizarnos en las cosas que están pasando a nivel sociopolítico en el país. Creo que es menester de cada uno de nosotros saber de qué se está hablando, qué está pasando, porque hoy en día también debido a las redes sociales los temas pasan así, o sea, hoy día es tendencia un tema, el día de mañana es otro. Y te voy a decir dos cosas antes de que termines. Lo primero, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en los libros de autoayuda. Caí en cómo hacer que las cosas buenas te pasen, es uno de los libros. No digo que no lo compren, pueden comprarlo. Marian Rojas ya pueden leerlo, me parece que es un súper buen libro como para un poco también cambiar, porque yo solo leo política, entonces como era un poco para cambiar las cosas que uno lee, ¿no? Pero claro, ¿qué te dice ahí? Vive, sueña, agradece, sé feliz, lucha todos los días, levántate alegre. Sí, claro, por supuesto, es como tú dices, desde el privilegio, y ese es un término totalmente de izquierda que yo quiero mucho y valoro mucho. Pero, ¿cómo le dices a una mujer que no tiene trabajo, que está pasando una dura realidad, que su marido seguramente le pega, que su hija no tiene acceso a la educación, que se levante, agradezca y sonría? ¿Cómo le pides eso a una madre? Entonces, claro, yo digo, o sea, chévere para quienes tenemos la posibilidad de capaz sí hacerlo. Levantarte, agradecer. Agradecer y claro. Sentarte y decir y escribir tus 5 minutos en tu journalist. O sea, ¿cómo le pides a una madre que sale a trabajar a las 5 de la mañana eso?
Entonces necesitamos más empatía con la realidad que está viviendo la gente, y que eso no lo están teniendo las campañas electorales. Las dos campañas, ninguna de las dos. Y lo segundo, de lo que tú decías de un poco esta forma de llevar la vida desde, o sea, que esta es una conversación personal y que al final yo ya me voy a hacer como protagonista, así como co-socia de este podcast. Pero claro, nosotros hablamos de la política y de lo que creemos. Y ¿sabes por qué me gustan tanto estos espacios? Porque tú prendes la televisión y ves análisis en Televistazo, o sea, no me sacarán eso de Televistazo, pero en medios nacionales, ves los análisis de grandes colegas de gente que yo valoro, que admiro, pero que ya están parcializados. O sea, que ya sabes por dónde van, porque o ya están pagados, o ya están pautados, de alguna forma. Entonces, tú crees que esa es la realidad. Y estos espacios son tan bacanes porque tú estás diciendo desde lo que tú crees. Exacto. ¿Me entiendes? Desde lo que yo creo, desde la política. O sea, yo no soy... de hecho, yo no puedo ser partidista. Yo no represento a ningún partido político porque soy consultora y estratega y yo tengo que trabajar en el marco de procesos y proyectos políticos. Pero obviamente no es que ya tenga, digamos, una opinión ya clara sobre los dos candidatos. ¿Me entiendes? Porque no estoy viendo nada tampoco. Por eso yo digo que detrás de cada cuenta hoy en día también, debido a estos troll center que hay en bombas, en Twitter al menos, que es un baño público, hay un partido político. Detrás de cada televisión hay un partido político. Como detrás de cada encuesta hay quien financia. Que totalmente. O sea, al final, mira lo que pasó en TC. No sé si viste este man que hizo, vamos a viajar al futuro a ver qué pasó si ganó Luisa González. Dios mío, un el show. peor atentado a la comunicación política y a la libertad de expresión. Totalmente. Nacida en Ecuador. Entonces yo digo que a la final del día, si uno quiere entender la realidad, mezclémonos con la vida promedio. O sea, yo hasta el día de hoy soy agradecido de haber crecido en un barrio como en el que crecí, que mi viejo haya tenido un local en su momento en la Feria Libre y crecer ahí desde los 8 años hasta los 20 que pude pasar ahí. Entonces te hace entender y decir, esto es la vida. O sea, lamentablemente esto es lo que pasa. Y no es la familia promedio. O sea, es el 80%, de la porque gente. 10% de la gente en el Ecuador es clase alta, top. Sí, total. Por eso yo creo que reducir lamentablemente todos los problemas sociales a, por ejemplo, cuando pasó esto de la cafetería de orgánico y que dijeron que Cuenca es clasista, que a mí me pareció muy interesante. A mí me pareció una visión muy buena. Muy linda, porque trajeron a tema de, ok, sí, Cuenca es clasista. Que sí lo es. Que lo es totalmente. Pero por supuesto. Pero el problema no es el clasismo, el problema es desde dónde viene el clasismo. O sea, ¿por qué está ocurriendo eso? Pero nos quedamos a que la cafetería, que el que tiene plata, que el rico es malo, que el pobre es bueno. No se trata de eso. O sea, creo que lamentablemente esta política de microondas nos ha hecho reducir los grandes problemas de una sociedad a algo tan simple como esto, el clasismo, es que la culpa es de Correa, la polarización todo, ideológica partidista, todo. El fanatismo, el fundamentalismo, todo. Los radicalismos. Totalmente todo. Benditas redes sociales, chucha. Sí. Y ahora con inteligencia artificial no sabes todo lo que están sacando. No, Grace, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo. Valió la pena la espera. Ay, gracias, amigo. Yo soy la más orgullosa. Y no, muchísimas gracias por estar aquí, por impartir, al menos hablo a título personal y a quien le pueda servir tus conocimientos, lo que sabes. Para mí siempre es un honor y sabes que tienes micrófono abierto cuando tú quieras. Ya soy copropietaria. Y es co-host desde ahora en adelante. Y no sé, ¿algo que quieres decir finalmente? Como siempre he dicho, agradecida por este espacio. Felicitarte por la perseverancia. No es fácil. Gracias. No es fácil. No es fácil. Y sobre todo cuando tocas temas que a veces piensa la gente que no es relevante y que claro que es relevante y que claro que impacta. Si esta conversación le llega a una persona y le cambia la vida, yo seré la mujer más feliz del mundo, porque eso es la política también. Y yo siempre trato de estar en todos los espacios a los que me invitan, primero por agradecimiento y consideración a tomarme en cuenta, y segundo porque cualquier cosa que yo pueda hacer, puedo aportar, puedo cambiar la vida de una niña o de una mujer en este caso. Y no me considero ser inspiración, pero puedo ser un ejemplo para alguien que cree que no puede cumplir sus sueños. Yo los he cumplido, me ha costado mucho,
pero cada día es un día para aprender y cada día es un día para también enseñar. Así que yo te felicito siempre a todo tu equipo por el interés de estar aquí desde este espacio, cambiando muchas vidas. No desmayes nunca y ya sabes que siempre cuentas conmigo para todo. Muchísimas gracias. También gracias a la Dani que hizo posible que la Grace esté aquí. Sí. Dijo que como sea le iba a traer esta vez y cumplió. Y me lo juro, dijo, como tengo sea. algo A antes, cierto. Casi me olvido. Gracias a la Dani, Muchas por gracias. favor, a toda la gente que vea que yo me mando sola, no, en realidad me manda la Dani. Bueno, yo quiero traerte un regalo, que más que un regalo es una causa. Ujú. Te voy a dar llave estos. Está bien. Te voy a romper el corazón de que no puedas abrir tu regalo. No, está bien. Este pañuelo es Ajá, qué una lindo. causa de vida. Una causa de vida para muchas mujeres, también para hombres que buscan la justicia social, que buscan la equidad, pero sobre todo para quienes consideran los derechos de las mujeres como derechos humanos. El morado es como una cédula de identidad, como un pasaporte, que nos reconocemos entre las mujeres que estamos en la lucha. Tú ves un pañuelo morado, un pañuelo verde, es la forma de reconocernos que somos una tribu, que somos un equipo y que somos de las mujeres que queremos cambiar el mundo y queremos que ni una menos y que ninguna nos falte. Así que espero que que yo sé que es tu causa también, pero espero que desde hoy sea una causa mucho más profunda y que desde todos los espacios en los que estás sigas incluyendo a niñas y a mujeres, porque invertir en las mujeres es invertir en la sociedad. Muchísimas gracias, Grace. Bueno, a toda la gente que vea el regalito que nos dio. Manos Cuencanas, por si acaso. Manos Cuencanas. Ok. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hace? Es un grupo que se llama Tortilleras S en Instagram. Es un grupo feminista que justo hoy estuvo dando un taller en el Museo de Arte Moderno sobre... Venga, ven, justo, sí, venga, mi futura, sí. No venga. sé. De hecho, no, dos minutos. De espacio hecho, publicitario. espera, espacio publicitario. De hecho, otra de las causas de las mujeres también es apoyarnos entre todas, porque si una avanza, avanzamos todas. Y así como yo estoy en este espacio, espero que la Dani esté también en este espacio. Así que yo voy a pasar la posta, no que sea vieja, pero voy a pasar la posta. Vamos, a ver, Dani, ven. Quédate. No, ven, yo ya me paro acá. Espera. Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí Dani nos va a contar un poquito de quién hace esto, Dani. A ver. Sí, primero preséntate, claro. No. A ver, primero, yo tengo un poquito de pánico a las cámaras. No importa. Así se rompe el miedo. Mi nombre es Daniela. Comencé trabajando hace... ¿Cuántos años? Ya muchos años, creo. Sí. Muchos años con la Grace. 3 años, más o menos 4 años. Y nos congeniamos muchísimo. Nos hicimos muy amigas, compañeras ahora. Y prácticamente es mi familia. Entonces, eso le agradezco mucho, de hecho. Comenzamos con el proyecto de la consultora desde que ella comenzó la consultora. Ahora la manejamos las dos, con otro equipo también de mujeres que están detrás, la Dome, Romy y otras más, que son increíbles todas. Cuando me dijiste, te pregunté justamente de si teníamos que traer algo, porque Grace me había comentado, tenemos que llevar algo, y yo digo como algo como ¿qué? Tengo que llevar algo, digo a la Grace, Sí. hace que llegue y suficiente. Sí, ya. Por favor, esta mala fama que me dan. O sea, tiene que llegar, pero también con todo, ¿no? Claro. Entonces, ese es mi trabajo. Entonces te pregunté y nos pusimos a buscar. Entonces vimos el pañuelo justo como estaba en esto del 8M, que la Grace quiso mucho venir. De hecho, tenía la camisa morada y Del todo. sábado. Del Claro, sábado, fue la que fecha era en que ni una menos, de hecho. Entonces buscamos el pañuelito morado que le encontré en Facebook, que es de un grupo que se llama Tortilleras. Está en Instagram, de hecho, síganles. Ok. Ellas se dedican a hacer todos, o sea,
para financiarse ellas mismas se dedican a hacer este tipo de pañuelos y también lo que son muchos talleres. Hoy hicieron un taller en el Museo de Arte Moderno sobre la justicia y la libertad de las mujeres y ellas impulsan mucho lo que es el movimiento LGBTI y también impulsan mucho lo que es la libertad desde la parte de la mujer de poder decidir y de poder en algún contexto tal vez aceptar. Ellas hablan mucho de que aceptan el no. Ok. El no. Ellas siempre plantean el no porque son un grupo que son mujeres fuertes que les ha tocado vivir historias fuertes. Entonces dicen como que no, ni una menos. Ok. Entonces son muy lindos los pañuelos de hecho. ¿Cómo está en redes para Aquí que la gente lo busque? Tortilleras S. Tortilleras Sí, S. son prendas, accesorios. Tienen una tienda online que es muy linda y tienen el orgullo de querer y tienen una que dice transfeministas también. Ok. Sí, dan talleres, dan cosas súper chéveres. Bueno, toda la gente vayan y síganles a Tortilleras S en sus redes sociales. Aquí está, que de hecho, justo lo que te decía. muy lindas. No es no. ¿Puedo? Voy a subir. Sí, claro que sí. Son historias que ellas hacen camisas, hacen todo. Ajá. Bueno, entonces a toda la gente, ok, tortilleras.es y tortiestore.es también. Es la tienda. Es la tienda, Ajá, ok. sí. Bueno, ese fue el espacio publicitario de Dani. Gracias. Muchísimas gracias. Y de la consultora, y de GJ. la consultora también. GJ, consultora política. Nada, a toda la gente que vio y escuchó este episodio, les agradezco muchísimo por su tiempo. Como siempre digo, Grace que se quedó tras bambalinas en el momento. Ven para que se despidan. Para que se despidan. Muchísimas gracias a las dos, a Dani por traerle a Grace esta vez. Grace, nuevamente muchísimas gracias. Espero que las luchas y las causas sociales nunca mueran y que juntos somos más. Yo, como dice Cancerbero en su canción, únetenos. Esto solo es un granito de arena, no nos sigan, únanse a una causa porque juntos somos más. Así que nuevamente, a la gente que vio y escuchó este episodio, muchísimas gracias. Como siempre digo, al final no se queden con nada de lo que hablamos aquí. Siempre ustedes vayan, lean, investiguen, saquen sus propias conclusiones. Nos vemos en un próximo episodio de Ya Cuenta Cuenta. Eso es todo. Chao. Chicas, muchas gracias. Gracias. Ay, bravo.